Para mí es un honor presentar el escenario de Cococ Ibiza de la Feria de Construcción Marbella Home Meeting. Damos comienzo a la entrevista de esta mañana con Luis Egui, que nos va a comentar un poco acerca sobre lo que a él se dedica. Dará introducción con con un PowerPoint y acto seguido seguiremos con unas preguntas para ampliar su trabajo. Muchas gracias. Hola, Carla. Hola, ¿qué tal? Días. Encantada. De pie, sentados. Pues sentado, ¿no? Más cómodo. Pues hoy vengo a hablar del agua, ese bien tan preciado y que está tantas veces en las noticias últimamente, ¿no? Nosotros representamos a una empresa que se llama Kente. Estamos en el stand 97 y lo que ofrecemos es la revolución en el agua caliente. ¿Qué significa eso? Te lo muestro. Es un producto que instalado en casa cubre todos estos aspectos. Te ahorra tiempo, ese tiempo que estamos todos esperando por las mañanas para ducharnos. Abres el grifo de agua caliente y estás 20, 30, 40 segundos. Te ahorra agua, energía y además te da un nivel de confort que no te da ningún otro sistema del mundo, ¿vale? Esto lo puedo contar yo, pero es mejor verlo. Tenemos un pequeño vídeo que hemos hecho con la experiencia de usuario, ¿vale? Esto sería lo que es un día con el sistema Kente instalado en tu casa, ¿no? Como vemos, tiene una pequeña pantalla y en 3 segundos tienes agua caliente en cualquier punto de tu casa. Comparamos esto con cada vez que te lavas la cara por la mañana, abres el grifo 30, 40, 50 segundos esperando, la inmediatez y el control de temperatura te da un confort que no te da ningún otro. Y esto instalado en cualquier punto de la vivienda, en la cocina, en la ducha, te da una experiencia de agua caliente sanitaria que no te da ningún otro sistema. Tiene una serie de funcionalidades muy interesantes, te permite seleccionar la temperatura de manera muy precisa, te permite cambiar entre fría y caliente de manera instantánea, por ejemplo, para aplicaciones, bueno, en este caso es la ducha. Esta es una de las cosas que a mí más me gustan. La ducha, yo tengo una pequeña encuesta. ¿Qué haces cuando te duchas, no? Abres el grifo de agua caliente y ¿qué haces? Me han dicho de todo. Me han dicho, hago la cama, voy al baño, me lavo los dientes, de todo, ¿no? Porque todos tenemos una pequeña rutina de qué hacemos mientras esperamos. Con Kente cambia completamente esa experiencia de usuario. Abres el grifo, esperas 3 segundos y te metes en la ducha. Y si pones 38 grados y medio, es exactamente 38 grados y medio. Es decir, es una revolución dentro del mundo del agua caliente sanitaria. Entonces, como digo, se puede instalar en cualquier punto de la vivienda. Es una pequeña pantalla, la interfaz que tiene el usuario, y una pequeña rueda muy sencillo de utilizar para niños, personas mayores. Es muy robusto y muy sencillo. Y te permite, como digo, cambiar tu manera de interactuar con el agua caliente sanitaria. Estamos en pleno siglo XXI, en la era de la inmediatez. Y sin embargo estamos todos como idiotas esperando que salga el agua caliente. Totalmente, pero además nos pasa en cualquier momento del día, ¿no? Entonces, Kente te proporciona una serie de ventajas que es, en vez de estar 20 horas al año esperando el agua caliente, 20 horas al año, pues la tienes de manera inmediata. Ahorras casi 13.000 litros de agua al año. 13.000 litros de agua, que con la que está cayendo creo que es interesante. La energía equivalente a tener todas las luces de tu casa encendidas durante año y medio. Dios. Imagínate eso, ¿no? Además de una huella de carbono muy reducida que también importa, ¿no? El medio ambiente. Y por último, el dinero, que también nos importa a todos. Casi 1.000 euros al año de ahorros en las facturas de electricidad y de agua. Es decir, realmente es un avance muy, muy importante en el agua caliente sanitaria. Esas son un poco el resumen y las métricas del sistema que proponemos. Me parece una pasada, vaya, la verdad que sí, es una barbaridad, porque al fin y al cabo el agua con la sequía y últimamente que está todo cada vez peor. Está en las noticias, pues es constante. Sí. Totalmente. Entonces me parece como una amplitud de un sistema que habéis conseguido crear que puede hacer una maravillosa producción del agua, porque en ese momento, porque es que si no es como una pérdida de tiempo, de dinero. Exacto. Totalmente. Es cambiar un poco la manera de entender el agua caliente sanitaria. De hecho, te lo explico un poco en esta diapositiva. Antiguamente, al menos donde yo vivía, había una caldera central para todo el edificio. Una gran caldera en el sótano que surtía de agua caliente sanitaria todo el edificio.
Entonces Pepe, el del séptimo, abría el agua caliente por la mañana y esperaba 5, 6, 7 minutos a que ese agua caliente estuviese disponible. Claro. Y esa espera es tirar toda el agua, tirar toda el agua. Madre mía. El mundo cambia un poco y ahora lo que hay es una pequeña caldera, un termoeléctrico, una caldera de gas en cada vivienda. Tú seguramente tendrás tu caldera de gas en casa en un punto, pero igualmente estás distribuyendo el agua caliente por toda la vivienda. Claro. Y igualmente tienes que esperar ese minutito cada mañana para poder ducharte o lo que sea. Lo que proponemos nosotros es la siguiente vuelta de tuerca. Poner un pequeño calentador en cada punto de consumo. De esa manera que conseguimos que el agua se caliente en el punto en el que lo consumes y no tenga que circular por toda la vivienda, con los ahorros que te comentaba de tiempo, dinero y agua. Totalmente. Entonces esa es la gran diferencia frente a cualquier sistema. El resto de sistemas que podremos ver en esta feria, todos son de la misma manera. Un sistema centralizado que distribuye el agua caliente por la casa. Nosotros cambiamos completamente el paradigma y conseguimos a través de esta tecnología un cambio completo de cómo se entiende el agua caliente. Pues ya ves, es una barbaridad. Ojalá haber encontrado este sistema muchísimo antes. Sí. Totalmente. Me lo encuentro mucho eso, me lo dicen mucho. La gran diferencia, como digo, es la diferenciación que hay. Todo el resto de tecnologías, por las más modernas, la aerotermia, solar térmica, la caldera de hidrógeno, lo que sea, tienen algo en común, que es un gran aparato que ocupa un gran espacio en tu casa y de ahí una distribución de agua caliente. Nosotros somos el único sistema del mundo que cambia esa filosofía y tenemos un pequeño calentador en cada punto de consumo, ¿no? Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Pues un poco los ahorros de tiempo que decíamos antes. Tú cuando te duchas, abres el agua caliente fluye a través de las tuberías y encima todos hacemos lo mismo. Abres el agua caliente a tope de potencia para que llegue antes el agua caliente. Totalmente. Y entonces cuando llega tienes que regular todo el rato, quema frío, ¿no? Todo ese tiempo lo pierdes. Al final puede ser un minuto de agua caliente que estás perdiendo, ¿no? Pero además hay una cosa también interesante, que es cuando tú cierras el grifo, lo que sucede es una cosa que no es tan obvia, ¿no? Tú el agua la ves caer, pero cuando cierras el grifo tienes una tubería de agua caliente que va a tu calentador, que está llena de agua caliente, que has calentado para ducharte, pero cuando cierras el grifo se queda en la tubería y se enfría. Con lo cual pierdes toda la energía que empleaste en calentarla, ¿no? ¿Qué proponemos nosotros? Pues lo que comentaba, calentar en el punto de consumo de manera muy precisa, con una regulación muy precisa de temperatura, con lo cual vas eliminando de esta línea todas las ineficiencias. Y de hecho, al cerrar el grifo, no hay una tubería con agua caliente. De hecho, no necesitas una tubería de agua caliente con nuestro sistema, ¿no? Es otro de los ahorros en construcción. ¿Qué significa esto? Que este pequeño gesto ahorra 12.000 litros de agua al año, como te decía. Por eso quería hablar de agua hoy, ¿no? Realmente es un ahorro tremendo, ¿no? ¿Qué pinta tiene en una vivienda? Pues más o menos esta. Como decía, hay una serie de calentadores en cada punto de consumo, en la cocina, en los baños, en el lavabo, que se alimentan a través de una batería de litio. De hecho, es una solución muy sostenible porque se puede alimentar con paneles solares, es decir, no tienes ningún consumo energético. Y la apariencia en un baño es esta. Tú tienes una pequeña pantalla, que la apariencia es de un móvil con una rueda, muy sencilla de utilizar, como digo, y tienes un pequeño calentador en el punto de consumo, de tal manera que la experiencia es la que hemos visto en el vídeo. Abres el calentador, esperas 3 segundos y ya tienes el agua caliente, ¿no? Muy sencillo. La instalación, un pequeño calentador con el que no interactúas, lo puedes esconder en cualquier punto del baño, no necesitas hacer nada con él, no tiene mantenimiento, no tienes que tocarlo, no tienes que ajustarlo, simplemente lo instalas una vez y ya está. La pantalla que ya hemos visto, con una pequeña rueda, una pantalla con una serie de indicaciones, y va empotrada en cualquier superficie. Si tienes una isla en la cocina, pues puede ir empotrada en la cocina o puede ir en la pared. Y luego todo esto se alimenta con una batería, también de nuestra empresa, que es la batería de litio más potente del mercado. Esto te sirve para alimentar todos los calentadores simultáneamente sin tener que cambiar pues eso, el contrato de luz que tienes en casa, ¿no? Porque si esto lo alimentases de la red eléctrica, el consumo energético sería tan grande que tendrías que poner un contrato en casa muy grande. Esta batería te permite justamente no tener que cambiar nada, ¿no?
Otras ventajas, la instalación. No necesitas distribución de agua caliente, como decíamos, calientas en cada punto de consumo, con lo cual simplemente con instalar una línea de agua fría te ahorras toda esa distribución que hablábamos antes de agua caliente, ¿no? Es una instalación eléctrica que no requiere mantenimiento y no necesitas ningún aislamiento térmico, ¿no? Que es otro de los grandes costes en la construcción de las viviendas. Totalmente. El mantenimiento, como digo, muy sencillo, los calentadores no hay que mantenerlos, la batería tampoco, lo comparas con las tecnologías que hay en el mercado actualmente y el mantenimiento es anual, si no mensual, y además dan muchos problemas normalmente, ¿no? Entonces el mantenimiento es muy reducido en comparación con cualquier tecnología. Y luego hay ciertas ventajas adicionales, como por ejemplo la cal, la legionela, en edificios públicos, por ejemplo un hospital, cuando tú tienes grandes depósitos de agua caliente, muchas veces hay problemas de legionela, que es una bacteria que se acumula cuando tienes agua caliente estancada. Nosotros, al funcionar siempre con agua fría, no hay depósitos de agua caliente, toda esa problemática la eliminas. Claro. Y la cal tiene el mismo problema. La cal, digamos que sedimenta, te bloquea la tubería, la cal, sobre todo en el Levante español, precisamente en las tuberías de agua caliente, porque sedimenta mucho más en agua caliente. Como nosotros no trabajamos con agua caliente, ese problema también lo eliminas. Por último, el coste. El coste está en línea con cualquier otra tecnología. Es decir, el coste de instalación, cuando tú consideras el coste de los equipos, el coste de la instalación de la tubería de agua caliente, la valvulería, todo el ahorro que te trae Kente, si juntas todo eso, el coste de la instalación de Kente es similar al de cualquier alternativa que hay en el mercado. Pero además, como vas ahorrando año a año en las facturas de luz y de agua, por esto que decíamos, este ahorro que tiene, al final de la vida útil del producto, te ahorras entre 6 y 8.000 euros frente a cualquier alternativa. Madre mía. Es decir, no tienes que sacrificar el confort por el ahorro, ni el ahorro por el confort. Ambos van juntos. Claro. Ahorras, es bueno para el planeta y encima tienes este confort de la inmediatez, la regulación de temperatura y demás. Súper interesante, la verdad que sí. Creemos que tenemos un producto muy redondo y la verdad es que está funcionando muy bien. Por ahora está funcionando muy bien. Pues muy guay, súper interesante, la verdad que sí. Y yo creo que esta es la presentación que tenía. Estamos en el stand 97 y tenemos justamente esto. Tenemos una instalación hecha, instalada totalmente para que la gente pueda ir y probar. De hecho, te invito a ti para que vengas luego y pruebes realmente la experiencia de usuario, que es donde creo que se entiende bien el producto, ¿no? Acostumbrado a abrir un grifo, esperar mucho tiempo, lo abres, ves la pantalla, está el agua caliente casi de manera instantánea. Creo que la experiencia de usuario es la gran ventaja que tiene. Sí, es maravilloso. Pues luego le echaremos un vistazo a Fantástico. ver qué tal. Sí. Muy bien. Pues voy a hacerte una serie de preguntas. Vale, a ver si... ¿Qué hace diferente a Kente frente al resto de sistemas? Pues yo diría que la inmediatez. Es un cambio como decíamos antes, un cambio de paradigma. Todo el resto de tecnologías están peleándose por una manera de hacer las cosas, que es, voy a instalarte un equipo muy grande y luego te voy a distribuir el agua caliente con todos los problemas que lleva ahí. Y de hecho hay gigantes de la industria que están peleando por ser el mejor de esa tecnología obsoleta. Nosotros somos los únicos que ha cambiado completamente el paradigma y que lo hace de manera totalmente distinta al resto. Calentando en el punto de consumo, somos los únicos del mundo en hacerlo. Yo diría que esa es la parte que nos hace realmente diferentes. Perfecto. ¿Y cuál es el ahorro real del agua? Pues según la instalación y según tus patrones de consumo, ¿no? Pero nuestros cálculos, y creo que son conservadores, son alrededor de entre 30 y 40 litros al día. Madre mía. Y casi 13.000 litros al año por persona. ¿Por persona? Por persona. Casi 13.000 litros al año. Si sumas la población de España, te salen billones de litros. Totalmente, es una pasada. Como digo, es un cambio de la manera de entenderlo, que creo que es el momento de hacerlo. Lo que decíamos al principio, ¿no? Viendo la que está cayendo con la sequía y demás, la carestía de agua, creo que es el momento de que una tecnología de este tipo entre en el mercado. Pues sí. ¿Cómo es la instalación del sistema en una vivienda? ¿Es fácil, rápido? Es puramente eléctrica.
se instala, como decía, un pequeño calentador con el que no interactúas y no está a la vista, y la única instalación que el usuario va a ver es una pequeña pantalla del tamaño de un móvil aproximadamente, que está en la pared o en la superficie. Y ahí interactúas con ello y ya tienes pues todas las métricas de consumo, regulas la temperatura de manera muy precisa. La instalación es muy, muy sencilla y no requiere grandes inversiones. Aparte del ahorro, ¿tiene alguna otra ventaja? Pues diría que muchas. Yo lo llamo las ventajas... Sí, totalmente, hemos hablado de ellas. Las ventajas periféricas lo llamo yo, ¿no? Las más obvias son el ahorro de energía y de agua, ¿no? Claro. Pero hay muchas otras ventajas. En construcción, como decía, la instalación es muy sencilla. Es una instalación eléctrica como la que ya tienes en tu casa. Y sin embargo te ahorras toda la distribución de agua caliente, te ahorras el tener un gran equipo, como por ejemplo un termoeléctrico, una caldera de gas, que es muy voluminoso, tienes que tener una habitación prácticamente dedicada a poner el aparato allí, todo eso te lo ahorras. Luego los problemas de legionela, de cal, el mantenimiento, tiene un montón de pequeñas ventajas que si lo juntas todo en un paquete realmente te sale una solución muy atractiva. Pues ya ves, un montón de ventajas. Y por último, para terminar, en términos de coste, ¿cómo se compara con, por ejemplo, la aerotermia? Pues como decía, depende un poco de la instalación, ¿no? Pero en general, si tú pones en la balanza el coste de los equipos y a la aerotermia le añades todo lo adicional que tiene que tener, la instalación propiamente de la aerotermia, que es muy compleja, la distribución de agua caliente, el mantenimiento anual, etcétera, te sale mucho más rentable instalar un sistema como el nuestro a la larga que una aerotermia. Y que, como digo, es muy popular, es prácticamente lo que se instala en todas las viviendas nuevas, porque tiene ciertas ventajas, pero realmente, como decía antes, están todos peleándose por un lado Claro. de la manera de entenderlo y nosotros nos hemos salido de ahí y estamos en otro sitio, ¿no? Pues sí. Pues como veis es súper interesante la empresa de Quente. Vamos, yo estoy deseando ponerla en casa. Pues te invito a que nos vengas a ver y que lo pruebes por ti misma. Pues sí. Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ti. Encantada de poder conversar contigo y de llenarnos y enriquecernos de esta información tan chula que nos proporciona Quente. Vamos, es impresionante. Estupendo, pues Muchísimas muchas gracias. gracias.